Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa, Po? Yo soy Anita Rivera y como siempre le traemos en nuestros segmentos información que tiene que ver con los artes, que tiene que ver con ayuda educativa, todo lo que sea que tiene que ver con la comunidad. Y como siempre yo tengo gente que son parte de nuestra familia de años de ¿Qué pasa, Po? Y con nosotros hoy tenemos a un amiguito mío que se llama Freddy y él nos va a hablar de With Love Productions, que va a tener su nueva obra. El año pasado era West Side Story y este año va a ser Bye Bye Birdie. Si tú has visto las películas de antes musicales, esto te va a llevar a ese tiempo. Así que bienvenido. ¿Qué pasa, mi amor? Good to see you, Anita. Y este niño tan guapo aquí, ¿cómo tú te llamas, mi amor? Yo me llamo Guillermo. Guillermo, eso es nombre de novela. ¿Ok? Dime, Freddy, ¿qué es lo que está pasando ahora con With Love Productions, que tú estás involucrado? Pues este año, desde que empecé con With Love Productions, yo soy el resident choreographer. Soy el coreógrafo de la producción de Bye Bye Birdie. I loved it. Me encantó esta experiencia con los jóvenes porque es un show de teenagers. La historia se trata de unos teenagers que están locos por bailar. Conrad Birdie. And Guillermo plays Conrad Birdie in the show, which is a great lead role for him in the show. And we have a lot of dancing in the show. Mucho de la coreografía yo lo hice con, ¿cómo se dice? En tribute o en tributo. En tributo del original choreographer, que era un maestro que yo lo conocí cuando yo era un bailarín jovencito, que él estaba viejito, el Gower Champion, el señor Gower Champion, que yo tuve una oportunidad para estudiar con él por 2 días en Nueva York, en el Broadway Dance Center, for a program with the Broadway Theater Works in the 1980s. And en los 80. En los 80, y eso fue una experiencia muy inolvidable para mí. Bueno. Yeah. Y entonces, Guillermo, porque como te dije que eso es nombre de novela, así que tú vas a tener una novela unos 2 días, quién sabe. Entonces, ¿cómo llegaste a este papel? Bueno, esta va a ser mi tercera producción con With Love Productions y originalmente mi mamá y mi hermana habían averiguado la compañía por familia y amigos. Cuando empezaron a haber audiciones para gente de mi edad, yo dije, ¿por qué no trato? ¿Por qué no tratas? Y salí y me dio el papel. ¿Y tú vas a Harrison School? Sí. Qué bueno, qué bueno. Esa es tremenda escuela, especialmente para personas que tienen esa destreza de talento porque otras escuelas te tienen un club dramático y eso, pero que no es lo que te enseñan en Harrison. Ahí te preparan para ir al segundo nivel de lo que es la cosa. Entonces, la original de Bye Bye Birdie tenía a Anne Margaret, ¿o a quién era que tenía? Tenía a alguien. En la producción del film era Anne Margaret. Sí. No estoy seguro de quién fue la que estaba en Broadway, pero the show, the lead es la Anne Margaret, and she's Kim, the character Kim. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿dónde va a ser la obra? ¿Dónde van a tener la Harrison obra? School of the Arts es uno de los sponsors para la producción de Bye Bye Birdie con With Love Productions. With Love Productions, una parte del programa de With Love Productions es que the cast is very diverse. There's a diverse cast. El elenco. 3 de los leads de la producción son latinos. En esta producción, y muchos de los performers and the cast members son gente latina. Es que tú sabes, no es por nada, pero nosotros los latinos, y cuando yo digo latino, es personas que no solamente que hablen español, pero estoy hablando de personas que son portugués o brasileros o italianos o griegos, el que tiene ese sabor mediterráneo, tú sabes. Yeah. Entonces, eso trae un sabor a lo que es el elenco, lo que es la obra. Yo me recuerdo el año pasado, yo gocé, yo dije, mi esposo me dice, pero ¿por qué la gente no sabe más de esto? Y por eso que yo darle gracias a Dios que Alessandra pues me dio el texting y me dijo, mira que tengo la nueva obra que sale ahora. Entonces, ¿cómo pueden la gente entonces conseguir los boletos para ir a la obra? Pueden ir online y pueden ir a With Love Productions en el website y comprar las taquillas y cuestan 20 pesos. Y hay producciones el 26, 27 y 29, creo. 26, 27 sobre el 28. Ok, so sí. 26, 27 y 28. Sí. Qué bueno. ¿Y eso va a ser en la escuela de Harrison? Sí, en la escuela. Eso es fácil. Eso es fácil llegar, eso olvídate. Un teatro bien lindo.
Mira, que ellos han hecho unos arreglos nuevos en esa escuela. Mi hijo tiene 31 años ahora y cuando él fue a esa escuela es que estaban haciendo esos cambios. Y yo dije, wow, esto es un outlet muy lindo para nuestros estudiantes y mucha gente ha salido de esa escuela que tienen talento increíble. Yo quiero darle gracias a Alessandra que ella trae esto y que está involucrada contigo y que tú también respaldas porque tú, olvídate, estás en todas. Yo estoy trabajando con Alessandra desde que como que llegué aquí en Polk County. Yo la conozco muchos años y para ella tener un programa que está en la comunidad haciendo tantos cambios, eso para mí es lo mejor que hay. Y gracias a Harrison también a soportar, porque es una escuela de los artes que también soporta a los estudiantes cuando terminan escuela, cuando ya están siendo artistas profesionales, porque mucha de la gente que están trabajando con With Love Productions son professionals in the field. Nosotros tenemos muchos connections con unos artistas en Broadway. Muchos de los estudiantes de Harrison han tenido oportunidades en Broadway. Y hay algunos que se han casado con artistas también. Entonces, el premiso o el tema de la obra, ¿qué en sí pasa en Bye Bye Birdie? ¿Por qué es tan excitante el baile? ¿De qué se pone, de qué es el tema de Bye Bye Birdie? Bueno, el tema se trata del personaje Conrad Birdie y él es casi como un Elvis, tú sabes. y él canta y baila y es un nene que creció y tenía problemas y no se comportaba y lo que sea. Se lo convirtieron en este bailarín y cantante. Y entonces, tú sabes, las nenas, la gente joven, están enamorados de él. Van y lo soportan y gritan. Y pues ahí sale el baile, ahí salen todas las canciones. Y cuando él canta, todo el mundo quiere bailar. Tú sabes, cuando Elvis estaba haciendo... En su época. En su época, exacto. Todo el mundo quería bailar. Todo el mundo. Y también se va para el militario. Entonces se va para el militario. En ese momento le va a dar ese final besito a una chica joven para decirle goodbye cuando él va para el militario. Es más o menos como lo que le pasó a Elvis, porque él también tuvo que ir al ejército. Y ahí es donde fue que conoció a Priscila. Oh, my goodness. Bueno, pues dinos otra vez, ¿qué día? Es el 26, 27 y 28 de julio. De julio, sí. Ok, ¿y de qué hora a qué hora empieza la obra? A las 7, creo. Eso está bueno, me puedo dar algo de comer. Y uno puede ir para el website of withloveproductions.com y también With Love Productions Inc., right? With Love Productions Incorporated, and we're also located on Facebook, si quieren buscarla en Facebook, and Instagram. Perfecto. Sí. ¿Tienes algo que decir que es de la obra? El proceso entero, me ha encantado trabajar con Alessandra y con With Love Productions y espero que todo el mundo venga a ver el show y que se lo disfruten. Ay, familia, así que 1, 2, 3, bye bye Birdie. Así que eso ha sido todo hoy en nuestro segmento de ¿Qué pasa, Polk? Yo soy Anita Rivera y le doy gracias a mis invitados. Así que recuerden que si ustedes quieren ver algo y compartir algo que es sano, que es la música, el baile y el arte y el teatro, no se pierdan la producción de With Love Productions Inc. en el julio 27 y 28 en Harrison School of the Arts. Así que nos vemos en la próxima. Síganos en nuestras páginas sociales y los quiero mucho. Dios me los bendiga a todos. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.